Bienvenidos a Voz Ciudadana de Congreso Televisión. Los saluda Madeleine Montalvo. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del año 2017, más de 4 millones de personas en nuestro país tienen como lengua materna una lengua originaria, lo cual representa el 16% de la población total nacional. En consecuencia, debemos considerar que las lenguas originarias e indígenas en nuestro país aún son habladas en la actualidad y han sido utilizadas por los pueblos indígenas del Perú durante siglos, lo cual les ha permitido transmitir su cultura, tradición, pensamientos, incluso su organización social de generación en generación. Por ello, la Comisión de Cultura del Congreso de la República aprobó el dictamen del proyecto de ley que declara de preferente interés nacional la creación del Instituto Peruano de Lenguas Indígenas u Originarias y así afrontar la desaparición de estas lenguas del Perú y proteger este patrimonio cultural inmaterial de nuestro país. Al respecto, hoy conversaremos con especialistas del tema y, por supuesto, escucharemos la opinión de la ciudadanía en las calles. De esta manera, da inicio Voz Ciudadana. No podemos dejar de lado nuestro legado cultural, ¿no? Existen muchas lenguas en el Perú originarias que necesitan pues de un instituto para que uno tenga pues la oportunidad de aprenderlas. Claro, desde la primaria que comienzan los niños es enseñarles ese idioma, pero lamentablemente solamente el castellano y el inglés es de Estados Unidos, ¿no? El Perú debe a sus niños inculcarles las lenguas que tenemos en el Perú, y en el Perú tenemos diversas lenguas. Deberían enseñar en los colegios y tener una base y poder crear un instituto para que ya los chicos como que entiendan un poco más el quechua. Claro, para que los niños sepan amar y la tradición de nuestra patria, Perú, claro. Bien, ahora nos encontramos en comunicación con Elena Burga, ex viceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura. Bienvenida, señora Burga, a Voz Ciudadana. Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Sí, señora Burga, iniciemos cuáles han sido las campañas o tal vez cómo se ha ido difundiendo en los últimos años estas lenguas indígenas u originarias. Bien, efectivamente en nuestro país hace 10 años, exactamente en el 2011, se aprobó en el Congreso precisamente en ese momento, en junio del 2011, la Ley de Lenguas. En realidad tiene un nombre mucho más largo, pero en síntesis es la Ley de Conservación, Preservación, Uso de las Lenguas Indígenas. Y gracias a esa ley que tenemos desde hace 10 años, se han dado varios avances importantes en nuestro país en relación a las lenguas indígenas, ¿no? Uno de esos avances tiene que ver con el hecho de que hoy en día contamos con traductores e intérpretes, por ejemplo, en 38 de las 48 lenguas indígenas que tenemos en nuestro país. Ya tenemos traductores e intérpretes oficiales que están en un registro oficial en el Ministerio de Cultura y las instituciones públicas y privadas pueden contratar a estos traductores e intérpretes oficiales, ¿no? Por otro lado, se ha aprobado también en nuestro país un nuevo mapa etnolingüístico del Perú, donde se establecen efectivamente cuáles son las lenguas que se hablan todavía en nuestro país, las 48 lenguas, también se menciona cuáles son las lenguas que han desaparecido, cuánta gente habla estas 48 lenguas y dónde están ubicadas esas personas que hablan estas lenguas, estos pueblos originarios, pero también obviamente en zonas urbanas y en zonas rurales, ¿no? Y lo más importante de este mapa etnolingüístico es que nos dice también dónde predominan estas lenguas, o sea, dónde es que tradicionalmente, originalmente se han desarrollado estas lenguas, pero hoy en día en Lima hay más de 1.300.000 quechohablantes, y por lo tanto acá también en Lima predomina el quechua. Y quiere decir que el quechua debe ser también considerado oficial en Lima, además del castellano, por supuesto. Y así podemos mencionar muchas lenguas que en determinadas regiones, provincias o distritos predominan.
Hay 27 lenguas de las 48 que tenemos en el Perú que predominan en alguna región, provincia o distrito, y en estos lugares deben ser oficiales y deben ser utilizadas estas lenguas, usadas en los servicios públicos que el Estado presta a la ciudadanía, ¿no? Así es. Así como usted lo mencionaba, hay diversas lenguas en nuestro país, pero también hay indicadores que en el transcurso de los años, que si estas no se promueven, no se dan a conocer, podrían desaparecer, como ya vienen desapareciendo algunas de ellas. Así es, solo como un dato importante, ¿no? En los últimos 100 años han desaparecido 38 lenguas en nuestro país, ¿no? Fuera de las 48 que todavía tenemos, han desaparecido 38 lenguas aproximadamente. Y en este momento, de las 38 lenguas que tenemos que todavía se hablan, hay 15 o 16 que están seriamente en peligro. ¿Qué significa eso? Que efectivamente tienen menos de muy pocos hablantes. Hay 10 de ellas que tienen menos de 50 hablantes, ¿no? Y todas estas 16 no pasan de 1.500, 2.000 hablantes, ¿no? Entonces, la situación es crítica. Hay lenguas como el taoshiro, que solo hay una persona que lo habla. El día que esa persona ya no esté, pues nadie más va a hablar esa lengua. Y así hay diferentes casos críticos. Esa es una tarea que el Estado en realidad no está cumpliendo todavía a cabalidad. El Ministerio de Cultura tiene un componente de su trabajo, es precisamente la preservación de las lenguas, la documentación de estas lenguas que están a punto de desaparecer, pero el presupuesto es tan mínimo con el que cuenta el Ministerio de Cultura que eso no se está haciendo. Pero hay lenguas que se hablan y que en realidad lo que tenemos que hacer es promover que se sigan hablando. Para eso son las políticas lingüísticas. Y tenemos que garantizar que, por ejemplo, en la escuela los estudiantes, los niños, niñas, adolescentes tengan maestros que hablan su lengua y que les enseñan en castellano y en su lengua, una educación intercultural bilingüe. Tenemos que garantizar que en los servicios públicos, por lo menos del Estado, en los municipios, en los gobiernos regionales, en las postas médicas, en las comisarías, en el Banco de la Nación, se atienda en estas lenguas, allí donde estas lenguas predominan. Esa es la única manera que vamos a lograr que las lenguas no desaparezcan, que se usen, que exista un uso social de la lengua. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Los quechohablantes, los aymara, los shipibo, los ayánica, los ahuajún, hablan su lengua en su casa, con su familia, pero salen y van a la ciudad y no hay ningún lugar donde ellos puedan hablar en su lengua. No les atienden en ningún lugar público en su lengua. Entonces, es una lengua que tú le estás diciendo como Estado, como país, a esos ciudadanos, le estás diciendo que su lengua no vale más que para hablar en su casa, en su cocina. Al respecto, desde el Congreso se está promoviendo una iniciativa que busca la creación de un Instituto Nacional de Lenguas Indígenas u Originarias. Desde su punto de vista, ¿qué opinión le trae al respecto a este instituto? Necesitamos una institución que efectivamente vele por todo este desarrollo de las lenguas. Este instituto no tenemos en el Perú, no tenemos una institución que vele por el desarrollo de las lenguas. Lo que tenemos es, por un lado, el Ministerio de Educación, que tiene una dirección que ve la educación intercultural bilingüe y que ahí hace sus esfuerzos por atender a los niños en su lengua originaria y en castellano. Pero eso no es suficiente, y está el Ministerio de Cultura con un presupuesto tan básico, tan mínimo, que tiene una dirección de lenguas indígenas y que están ellos formando traductores intérpretes. Ellos son, el Ministerio de Cultura es quien ha estado formando a los traductores intérpretes y también ha estado certificando servidores públicos. Necesitamos este instituto de lenguas, que es quien en realidad tiene que hacer, por un lado, la investigación de las lenguas indígenas, por otro lado, la formación de los traductores intérpretes, por otro lado, la certificación de los funcionarios, el que se usen las lenguas en distintos espacios del país. Eso es lo que tiene que hacer este instituto. Bien, señora Burga, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de Voz Ciudadana. Muchas gracias. Gracias a ustedes.
Gracias. Bien amigos, ahora vamos a seguir escuchando la opinión de la población en las calles respecto a la creación de este Instituto de Lenguas Indígenas u Originarias. Mis hijos hablan. Mis hijos hablan quechua. Claro, yo soy de Huánuco. Soy serrano. Por supuesto. Sí, mi mamá cuando estaba viva hablaba aymara y quechua. Sí, 3 compañeros de la universidad. Son de Cusco y hablan en quechua. El idioma quechua en el Perú está bordeando el 16% de la población, que equivale más o menos a cerca de 4 millones de habitantes. Claro, como le digo, es parte de nuestra cultura, ¿no? Nuestra historia. Deberíamos saberla. Claro, hay muchos países que tienen, incluso reconocen sus propias culturas, sus propios idiomas que han existido antes o las lenguas que han existido antes de sus países, y nuestro país, normalmente que tenemos tanta cultura y tantas cosas por qué sentirnos orgullosos, omitimos esa parte, ¿no? De que es nuestros idiomas, nuestras lenguas nativas. Sí, de hecho, deberíamos todos hablar esa lengua originaria, o por lo menos deberíamos conocer algo de esa lengua. Para que pueda ayudar a la niñez a que conozcan y no se avergüencen de su pasado, porque creen que el que he hecho y eso es una cosa, lo menosprecian, porque no saben que con eso fue nuestros orígenes, pues, ¿no? Y no se sabe cómo hubiera sido nuestro destino si hubiéramos seguido con el mismo idioma. Nos encontramos en comunicación con Jacinto Serna, miembro de la Academia Regional del Idioma Quechua. Bienvenido, señor Serna, a Voz Ciudadana. Muchas gracias, mi saludo cordial. Sí, señor Serna, iniciemos. ¿Cuál es el porcentaje de nuestra población que actualmente habla el idioma quechua? El idioma quechua en el Perú está bordeando el 16% de la población, que equivale más o menos a cerca de 4 millones de habitantes. En la región andina tenemos 4 lenguas: el quechua, el aymara, el aguajún, el cauqui y el jacaro también se podrían considerar, ¿no? Pero aparte de estas lenguas de la región andina, tenemos unas 44 familias de lenguas en la Amazonía peruana, y con estas suman más de 4 millones y medio aproximadamente. Y en el transcurso de los años, desde su punto de vista, ¿qué es lo que ha sucedido para que estas lenguas no se hayan difundido y se hayan perdiendo en el tiempo? Yo pienso que se ha debido mucho a las políticas de Estado. Los gobiernos no le han brindado todo el apoyo que se le viene brindando hoy a otras lenguas, por ejemplo, las lenguas extranjeras, ¿no? Llámese el inglés. Se enseña el inglés en todos los niveles de la educación peruana en la actualidad, pero de las lenguas originarias no se escucha que el Estado ha nombrado maestros, ha preparado en principio, ha profesionalizado maestros, profesores en lenguas originarias. Y como no hay maestros preparados, egresados de universidades, de institutos pedagógicos, entonces no hay quien lleve a efecto estas enseñanzas que son tan valiosas, porque al enseñar un idioma se enseña la cultura, y la cultura es lo más rico, es el patrimonio más importante que puede tener una nación. ¿En el interior del país hay colegios donde sí se dictan este idioma quechua?
o idiomas indígenas? Bueno, en algunas regiones del Perú se ha empezado a dictar el curso de quechua por iniciativa de algunos gobiernos regionales, ¿no? Pero el Estado se encarga de hacer capacitaciones anuales, pero no tiene profesores nombrados, o sea, no tiene plazas orgánicas para estos profesores. Entonces, yo pienso que una labor fundamental del Estado debe ser la de generar y difundir lo más que se pueda las lenguas originarias y nativas en todo el Perú, en todos los niveles de la educación peruana, a efectos de que se pueda preservar, conservar y difundir nuestro idioma, nuestros idiomas originarios, maternos, para muchos de los peruanos, ya digo el 16 o 20% de peruanos, y más que todo, reivindicar también a esa masa de gente que habla en lengua originaria y que se encuentra un poco relegado todavía, no tiene esa misma accesibilidad a la cultura universal, ¿no? ¿Y usted ha podido observar el interés del peruano en aprender estas lenguas originarias e indígenas? Actualmente, por ejemplo, yo soy de acá de Cajamarca, de la región Cajamarca, he podido advertir que hay mucha gente que quiere aprender el idioma quechua. Antes eran antropólogos, arqueólogos, era gente extranjera que venía a estudiar el idioma quechua. Pero hoy en día veo que la gran mayoría de gente que está aprendiendo el idioma quechua ya son maestros. Y los maestros tienen un leitmotiv, podría decir, para poder aprender el idioma quechua, porque en Cajamarca tenemos unas 241 instituciones educativas bilingües, en donde debería impartirse la enseñanza del quechua, aparte de la educación bilingüe, de la enseñanza de todas las materias en forma bilingüe, debería enseñarse la lengua quechua acá. Pero no tenemos profesores, nos falta profesores. Falta un instituto, un instituto pedagógico, una universidad que genere, que profesionalice. ¿Qué le parecería la creación de este instituto? ¿Traería beneficio, ya que tal vez podrían proteger y difundir más estas lenguas indígenas? Sí, indudablemente que sería un caso bastante favorable para las grandes poblaciones. Yo digo grandes poblaciones porque hablar de 4,5 millones no es poco, ¿no?, de peruanos. Si yo preguntase cuántos hablan inglés en el Perú, le aseguro que casi nadie habla, a pesar de la enseñanza constante. Pero quechua sí se habla, y se habla en grande escala. Y mucha gente todavía niega que habla quechua por temor a la marginación, a la exclusión, por temor al menosprecio. La creación de un instituto desde el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, sería formidable para que se encargue de promover el uso, el desarrollo y la difusión, no solamente del idioma, como lo vuelvo a repetir, sino de la cultura. Porque cuando se estudia un idioma, se estudia la cultura. Y si se estudia la cultura, se empieza a amar a nuestra patria. Porque la cultura de nuestros antepasados, de cualquier etnia, cualquier grupo etnolingüístico, es riquísima. Y hay que estudiar el idioma para poder entrar en su cultura y aprender esas manifestaciones espirituales y materiales que son de gran valía. Bien, si estudias el lenguaje, conoces la cultura, nos quedamos con ello. Señor Jacinto Serna, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Voz Ciudadana. Gracias. Muchas gracias a ustedes, señorita, y esperamos que se haga realidad lo que estamos conversando en estos momentos. Muchas gracias. Permiso, gracias. Bien, amigos, vamos a continuar escuchando la opinión de la población respecto al tema. Y mata.
¿Qué cosa? Ella, ocioso. Acu, vamos. Mixquitaqui, por ejemplo, es música dulce, ¿no? Dulce música. Y matamunanqui, o sea, ¿qué es lo que quieres, no? Warmi, señora. La protección de nuestras lenguas indígenas u originarias significa principalmente transmisión de cultura, y toda gestión en favor de su protección serán necesarias para garantizar su continuidad a través de los años. Hemos llegado al final de esta edición de Voz Ciudadana. Recuerden que pueden ver este programa por el 550 de Movistar, 56 de Claro y 11 de Vez Cable. Conmigo será hasta la próxima.